A falla de explicacións por parte do equipo de goberno levou ao Partido Popular a presentar no rexistro do Concello unha solicitude para a celebración dun pleno extraordinario. A intención dos populares con esta medida non é outra que reprobar tanto ao alcalde como os edís de Cultura e Servizos Sociais por dúas actuacións que pola súa repercusión centraron a atención de xeito negativo na localidade nas últimas semanas. A primeira delas a raíz da polémica suscitada pola retirada da placa en homenaxe ao escritor Anxo Rei Ballesteros. Sometemos a votación la reprobación tanto del alcalde como de la concejala, el alcalde como miembro, como máximo responsable de la policía local, y pedimos que se abra un expediente informativo tanto a la gente local que intervino en las actuaciones como al supervisor en su momento de la gente local por no haber supervisado que él realmente hubiera hecho las anotaciones y las diligencias necesarias o al menos pertinentes con respecto a las dichas actuaciones, porque realmente es de una gravedad extrema que se arrojen objetos a la ensenada marítima y lo mismo no tenga ni ningún tipo de repercusión ni sanción administrativa. A segunda das irregularidades, segundo o Partido Popular, cometidas polo grupo de goberno, vai referida á cesión dun inmoble municipal para uso como vivenda social. Queremos que lo que tiene que ser es transparente, si lo han hecho, sobre todo una vez que reconocen en los medios que hace ya más de un mes que están utilizando de esta forma, tuvieron tiempo suficiente para al menos llevarlo a un pleno, un reglamento, y si no, porque por las causas que fueran, al menos haber reunido al resto de la corporación para manifestar lo que estaba ocurriendo y no entrar todo eso en una irresponsabilidad e incluso en ilegalidad, porque oye, mañana puede ocurrir cualquier cosa en esa vivienda, que Dios no lo quiera, cualquier desgracia, ¿y quién es el responsable de lo que ahí ocurre? ¿Quién es el responsable de lo que está pasando? Es decir, lo que tenemos que tener, el Concello como administración más próxima a las personas, lo que tiene que dar es garantía de que se cumple la normativa. O alcalde deberá convocar a sesión un prazo máximo de 15 días. De demorar esta convocatoria será o propio secretario municipal o encargado de convocala.